compartirles un pequeño resumen de este libro que les recomiendo que lo lean. Se llama La marxificación de la educación, lo pueden conseguir en Amazon, porque este autor, James Lindsay, está completamente de acuerdo con lo que he subido en los videos en esta plataforma sobre la pedagogía crítica y hace observaciones de lo que no debemos nosotros utilizar esa pedagogía aquí en la educación en México. Únicamente vamos a hablar del prólogo de lo que habla James Lindsay. Bueno, este autor, James Lindsay, es un matemático comentarista que escribió este libro en el 2022. Él es un antagónico de la cultura woke. Y vamos a ver qué es lo que él comenta sobre la pedagogía crítica de Freire. Dividí este pequeño resumen en 6 partes. El primero es el propósito oculto de cómo la pedagogía crítica de Freire convierte la educación en un medio de revolución cultural marxista. La herramienta, ¿cuál es su herramienta clave? La alfabetización precisamente política. Para la pedagogía crítica, como lo he repetido muchas veces en los videos que he subido, no importa leer, importa concientizar. Lo dice este autor, James Lindsay. Él habla de los resultados académicos en los niños utilizando esta pedagogía crítica, que es totalmente un fracaso académico y sobre todo un trauma emocional, porque son convertidos en activistas. El método que utiliza la pedagogía crítica, como muchos maestros lo sabemos, es las palabras generativas. Y él da un ejemplo de lo que se quiso hacer en Nigeria con adultos utilizando la pedagogía freiriana. Usaron palabras generativas como es crisis, pobreza, sufrimiento, y eso es lo que aquí en México está sucediendo con todos los libros que están insertando en los contenidos escolares todo este tipo de palabras generativas para politizar a los niños. Y vamos a ver 2 casos reales en Nigeria 2007 y las conclusiones de este autor. Vamos a ver lo que dice James Lindsay con respecto a este propósito oculto, que es convertir la educación en un medio de revolución cultural marxista. Él nos platica en este prólogo lo que sucedió en una escuela primaria en Estados Unidos en el 2022, que fue un tiroteo en esta escuela Robb en Uvalde, Texas. Te voy a poner un pedacito de este video para que recuerdes qué es lo que sucedió en ese tiroteo, y de ahí James Lindsay hace y da su punto de vista por qué sucedieron estas cosas. Y es lo que actualmente en México está sucediendo. Llevamos apenas con esta pedagogía crítica de Freire, pues 6 años, vamos a hacer 7 años. Sin embargo, todavía en su totalidad no nos hemos apropiado de la nueva escuela mexicana, gracias a Dios, pero poco a poco se está empezando a concientizar para que se aplique en todas las escuelas mexicanas esta pedagogía, que para mi punto de vista es completamente terrible, así como lo dice James Lindsay, que es un estadounidense que está hablando precisamente de esta pedagogía freiriana. Te voy a poner el video para que recuerdes el tiroteo y de ahí vamos a partir de lo que habla James Lindsay. Saludos a todos los que se están conectando, esperando que compartan porque esta información es muy importante y sobre todo para los maestros que debemos de leer para poder ser verdaderamente pensantes y críticos sobre lo que está implementando la nueva escuela mexicana. Mira, esto fue lo que sucedió en una escuela en Island, Texas, en el 2022. No le puse sonido porque luego nos cortan a la mitad el live. Mira, entra aquí este joven armado, observa, busca el salón donde hay alumnos de primaria
En el video real se escuchan los tiroteos, los gritos de los maestros que les piden a los alumnos que se tiren abajo. Sin embargo, este tiroteo ocasionó una gran pérdida. Varios alumnos murieron y precisamente a raíz de ese tiroteo, James Lindsay busca el por qué sucedieron estas cosas. Él nos platica que a raíz de este tiroteo hay dos respuestas polarizadas con respecto a los políticos. Hay en Estados Unidos los demócratas y los republicanos. Los demócratas, después que sucedió esto, enfatizaron en el control de armas, o sea, querían quitarle las armas a las personas ahí en Estados Unidos y utilizaron y siguen utilizando estas tragedias para impulsar su agenda ideológica. Sin embargo, los republicanos defendieron la segunda enmienda, de que era que sí podían estar armados los ciudadanos para defenderse. Y ellos señalan, los republicanos, la necesidad de inculcar los valores desde la familia, con soluciones reales. Aquí hubo 2 días después que sucedió este tiroteo, según James Lindsay en su libro, habla de que esta senadora demócrata llamada Tiara Mack se declaró una educadora queer y posteriormente publicó un video sexualizado haciendo el famoso perreo frente al Capitolio. Asimismo, la reacción de maestros ya adoctrinados con esta pedagogía de Freire, lo que sucedió fue que 3 minutos se acostaron todos en el Capitolio para protestar sobre esta situación. James Lindsay da unas estadísticas de lo que está sucediendo en Estados Unidos con la utilización en las escuelas de esta pedagogía freiriana y dice, estamos hablando que este libro lo escribió en el 2022, entonces estas estadísticas son de ese año. En Estados Unidos el 94% no son competentes en matemáticas. Imagínate, si allá en Estados Unidos no son competentes en matemáticas los alumnos, ¿qué pasa aquí en México? Dice que el 86% no pueden leer ni escribir a nivel de su grado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los legisladores en esa época? Definitivamente ignoraron el fracaso escolar y solamente utilizaron a los alumnos como soldados para el activismo. ¿Qué pasa cuando en las escuelas hay un activismo? Bueno, como lo he dicho en los anteriores videos, hay una politización del entorno educativo y estos actos preformativos simplemente son con fines ideológicos y la historia marca que es un fracaso académico abismal. Los niños no están aprendiendo con esta pedagogía freiriana, solamente son usados como herramientas políticas. Dice que el gobierno usa con orgullo a los estudiantes como soldados rasos para su activismo. Y eso es lo que pronto va a pasar aquí en México si no nos ponemos abusados y hacemos a un lado esta pedagogía freiriana que entró precisamente con López Obrador. Que esto sucedió, ¿por qué? Porque la educación ha sido robada justo de frente a los padres y eso es lo que está pasando en México. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con esta pedagogía freiriana? Pues esta pedagogía crítica está siendo usada como disfraz para insertar un activismo político. Entonces Freire, allá en Estados Unidos, ha sido magnificado y se ha presentado como una figura intelectual, pero su pedagogía produce analfabetismo funcional. Y el ejemplo claro lo marca en ese tiroteo que sucedió en el 2022 en esa escuela primaria. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los niños se manifiesten políticamente, como lo hicieron frente al Capitolio durante 3 minutos, se acostaron ahí. Los niños fueron usados como accesorios solamente. El activismo, lo preocupante es que fue organizado por maestros y políticos marxistas. Me pregunto yo, ¿cuántos maestros ya están dentro de la educación pública que son políticos marxistas?
pues simplemente quién fue el que hizo los libros de texto aquí en México. Y yo estoy segura que en México, en la educación pública, muchos maestros ya han sido convencidos de esta pedagogía y ya hay ahí políticos marxistas que van a educar a todos los pequeñitos, principalmente en las escuelas públicas. Los niños han sido, estamos hablando de Estados Unidos, han sido concientizados para repetir causas de la agenda política marxista. Y esto es muy preocupante porque México va para allá. Entonces, esta educación en su pedagogía crítica es una educación ideológica. No pretende dar conocimiento, sino lo único que quieren es que los niños aprenden a decodificar narrativas políticas. En lugar de ser alfabetizados realmente, reciben una alfabetización política. Está constatando lo que yo he subido en otros videos, haciendo un análisis de los libros de texto, sobre todo de estos libros sin recetas para los maestros. Ahí enfáticamente buscan una alfabetización política. Los resultados, como lo marca James, es que es un fracaso total, un trauma, y los niños se convierten simplemente en activistas. La educación solamente está siendo utilizada como un pretexto para el adoctrinamiento activista marxista, es su objetivo principal. Lo dice en su libro La marxificación de la educación, de James Lenz. ¿Cuáles son las fallas que marca James en este libro? Las fallas de la educación freirana. Dice que los estudiantes fallan en habilidades básicas, no saben leer ni escribir ni nada de matemáticas, y en lugar de aprender son convertidos en una clase activista. Está constatando lo que yo estoy diciendo por lo que está sucediendo actualmente en la educación en Estados Unidos, donde están abrazando esta pedagogía marxista, esta pedagogía de Freire. Solamente lo utilizan esta educación para generar una nueva clase activista, y esta clase es explícitamente de izquierda. El propósito que tiene Freire en la educación, como te lo dije, no busca formar ciudadanos críticos, busca estudiantes políticamente activos al servicio de la ideología marxista. Eso es lo que está buscando esta pedagogía crítica. Nos pone un ejemplo. Hicieron un estudio en el 2007 para alfabetizar a los nigerianos, a personas adultas, y lo que hicieron allá, utilizaron esta pedagogía freirana con palabras generativas. Se las presentaron por medio de infografías, por medio de imágenes, y estas imágenes presentaban dinero, pobreza, frustración, hambre, muerte, sufrimiento, crisis, agonía. Cuando les presentaron estas imágenes a estos nigerianos adultos, empezaron ellos a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué no hay dinero? Y entraron en shock exactamente con estas palabras generativas. En la siguiente etapa, ya que llegaron estas personas a alfabetizar a estos nigerianos adultos, resulta que ellos ya, lejos de querer aprender a leer y a escribir, lo que querían y lo que estaban haciendo con sus facilitadores, y ellos pedían y gritaban cambio, cambio, cambio. Y eso es lo que las palabras generativas en la nueva escuela mexicana están poniendo: imágenes de pobreza, de indígenas, de niños descalzos pero felices. Esas imágenes generativas van a provocar, lejos de que el niño quiera aprender a leer y a escribir, rechazar y fijarse en su contexto de la opresión y la miseria en la que viven. Ese es el resultado que dio este estudio que hicieron con los nigerianos en el 2007. ¿Cuál es la conclusión que da el autor con respecto a este estudio que hicieron? Bueno, en Nigeria, y lo que pasó en el tiroteo en el 2022 en esta escuela primaria, dice que la pedagogía freirana se usa para robar la educación, es sectaria y sus promotores son fanáticos. No puede ser un error aislado. Que la alfabetización, su objetivo es la revolución,
no la educación. Analfabeto no es el que no sabe leer ni escribir. El analfabeto es quien tiene una perspectiva ingenua de la realidad. Es quien no ha sido concientizado políticamente. Es decir, que Freire quiere alfabetizar al alumno, pero haciéndolo consciente políticamente. No le interesa que el niño aprenda a leer y escribir, sino que sea consciente de lo que está viviendo, de su opresión, de su miseria. La verdadera naturaleza del hombre radica en adquirir el poder para transformar al mundo, y eso lo dicen muchas lecturas de esta nueva escuela mexicana. Lo importante no es leer o escribir. Lo fundamental es transformar la sociedad mediante un activismo político. La educación es igual a crítica radical al mundo existente. Objetivo, una utopía socialista. El niño que aprende a leer y escribir con esta pedagogía crítica es que use esa palabra para transformar su realidad, que se emancipe, como lo hemos visto en algunos otros videos, que tenga una percepción crítica de su opresión, que tenga una liberación mediante una lucha política. El método que utilizan es generan la emoción para insertar una ideología. Casos reales, lo que sucedió en Nigeria y lo que sucedió en esta escuela primaria en Islam. La conclusión del autor: Freire debe ser eliminado de la educación. Esto tiene que detenerse, nunca se debió permitir que sucediera, es lo que dice James Lindsay. Y la denuncia que el autor hace es que lo que hoy se llama educación no es educación en absoluto, es una forma de reformar el pensamiento de los niños. Como dicen por ahí, es un solamente lavado de cerebro, es un adoctrinamiento. Y porque las consecuencias de utilizar una pedagogía freiriana en la educación en México va a ser niños ignorantes, paranoicos, emocionalmente destruidos, activistas usados para causas que ni siquiera van a entender. El llamado a la acción que nos pide James Lindsay: la influencia de Paulo Freire debe ser eliminada de todas las escuelas y facultades de educación, no solo en América del Norte, sino en todo el mundo, por el bien de nuestras familias, de nuestras naciones y especialmente de nuestros hijos. Te invito, maestro, todos los que están escuchando, es urgente sacar a la pedagogía freirana de la nueva escuela mexicana y hagamos algo como maestros, como padres de familia, para que esto no siga adelante. Hay que hablar. ¿Qué vas a hacer tú? Yo estoy hablando. ¿Tú qué vas a hacer? Seguir adelante con esta batalla cultural.